Efesios capítulo 1. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora viene el saludo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención adquirida para alabanza de su gloria. Esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes esta parte de la carta a los Efesios, y para mí no hay mejor tema de esta charla que es los elegidos o los escogidos de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Los escogidos de Dios. Y aquí Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el verso 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen acá? ¿Tú eres escogido de Dios? ¿Le puedes decir al que está al lado: yo soy escogido? Soy escogido. Yo creo que no puede haber algo más grande para el ser humano que haber sido escogido por Dios, hermano. Por favor, por Dios. Es precioso, es maravilloso, decirlo de alguna manera, que el hombre pueda optar por Dios, pero lo que no tiene parangón, la maravilla que Dios nos escogió a nosotros. Amén. Él nos escogió a nosotros. Y como siempre digo por allí, me acuerdo una frase para el bronce, en mi opinión, que dejó Martín Lutero. Dice que la fe que no canta, muere. Y entonces allí es importante confesar aquello. Y hace algunos años atrás, algún hermano, inspirado por el Espíritu Santo, tomó estos primeros 3 versículos, del 1 al 4,
y por ahí otros saltaditos, y colocó melodía a este cántico. Leí una vez un artículo que según la tradición, este saludo es un cántico que la primera iglesia, los efesios, y corrió por todas partes del mundo, era un cántico que ellos tenían de alabanza al Señor. Maravilloso, si fue así, glorioso. Yo creo que sí. Entonces nosotros también lo podemos cantar. Y justamente quiero que se pongan en pie, por favor. Ya está el cántico acá. Ahora, amado, colócalo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a adorar, a cantar, a alabar, a exaltar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este es un himno maravilloso que es tomado de otro himno antiguo, también maravilloso, y vamos a cantarlo con la letra que está prácticamente casi 100% de acuerdo en la parte literal a lo que dice la Escritura. Creo que muchos se acuerdan aquí de este cántico, y que mientras estaba meditando en la palabra del Señor para este domingo, tomé este cántico que lo tengo anotado en mi computador para que lo cantemos y adoremos al Señor en esta mañana. Bendito sea el Padre de nuestro Salvador, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares altos por medio de Jesús. Escogidos en Cristo fuimos por amor antes de la fundación del mundo. Dios el Padre nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos por su amorosa voluntad, para alabanza de su gracia, con la cual nos pudo aceptar mediante su amado Hijo Cristo el Señor. Por su preciosa sangre tenemos redención, perdón de los pecados según su gran favor, que para con nosotros hizo sobreabundar en su grande sabiduría. El Señor, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, Dios el Padre nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos por su amorosa voluntad, para alabanza de su gracia, con la cual nos pudo aceptar mediante su amado Hijo Cristo el Señor. ¿Está la otra estrofa ahora? Dice anterior, se propuso en sí mismo, Dios el Padre, en Cristo reunir todas aquellas cosas que en cielo y tierra están. En Él tuvimos suerte, pues nos predestinó para alabanza eterna en el Señor. Se propuso en sí mismo, en Cristo reunir
todas aquellas cosas que en cielo y tierra están. En él tuvimos suerte, pues nos predestinó para su alabanza eterna. El Señor, antes de la fundación del mundo, Dios el Padre nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos por su amorosa voluntad, para alabanza de su gracia, con la cual nos pudo aceptar mediante su amado Hijo Cristo el Señor. Está la última estrofa que dice acá: habiendo escuchado palabra de verdad. ¿Y qué más? Y habiendo creído, el Padre nos selló con su Espíritu Santo, quien en las arras de la verdad hasta la posesión completa que Él adquirió para cada uno de sus hijos. Amados, dice muy claramente la estrofa: habiendo escuchado palabra de verdad. No sé cuántas veces tú escuchaste palabra de verdad. No sé cuántas veces escuchaste a algún predicador, a tus padres, algún pariente, no sé, en distintas instancias, y te invitaban a que entregaras tu vida, tu corazón, la expresión que utilizaron, pero el punto era entrar a ser salvo, arrepentimiento. No sé cuántas veces escuchaste esa palabra de verdad y que la verdad que te dijeron era eterna y era verdad, y te fuiste de ese lugar y no creíste. Y no creíste. ¿A cuánto nos pasó acá? Muchas veces. A lo mejor algunos la primera vez, qué bien. Pero aquello que escuchamos varias veces y no creímos, llegó un momento en que creímos. ¿Y cuál es el punto de esa tremenda diferencia entre escuchar una palabra de verdad y no creerla? Es que el Padre no te sella con el Espíritu Santo. Es decir, que en las arras del Espíritu para la posesión que Él nos promete en la Escritura. Pero dice que habiendo creído, el Padre nos selló con su Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Entonces cantémoslo, hermano. Habiendo escuchado palabra de verdad. Amén. No para recordar cosas pasadas en rigor, sino para decir: papá, mientras cantamos, gracias por el Espíritu Santo que me convenció esta vez. Y creí en Él. No fui desobediente muchas veces anteriores. Y por eso tú me has sellado con el Espíritu Santo y soy tu hijo las 24 horas del día, toda mi vida, y tenemos que ser fieles hasta la muerte. Amén. Habiendo escuchado palabra de verdad y habiendo creído, el Padre nos selló con su Espíritu Santo, arras de la verdad, posesión completa que adquirió antes de la fundación del mundo. Dios el Padre nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos por su amorosa voluntad, para alabanza de su gracia,
con la cual nos pudo aceptar mediante su amado Hijo Cristo el Señor. Aleluya, papá. Bendito sea tu santo nombre, Señor. La gloria es para ti, mi Cristo eterno. Gracias, gracias, papá. Cuán bueno eres, Señor, tu amor ciertamente todos los días rebosa nuestro corazón. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Tomen asiento, hermanos. Los que aún quedan en pie, ya tomaron, ¿ya? Dice que entonces Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otra versión dice, y sin mancha a sus ojos, como dice otra versión. Me dirijo entonces a los escogidos de Dios, los escogidos del Señor. Como introducción quisiera decir que la palabra clave en la carta a los Efesios es la edificación del cuerpo de Cristo. Y los versículos clave de esta carta son el versículo 8 del capítulo 2, que dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no es por obras, sino que es por gracia. Ninguno de nosotros acá está más alto ni más bajo que otro. Todos fuimos pecadores sin arrepentimiento. Y un día nos arrepentimos y el Señor nos salvó por su pura gracia. El otro versículo clave de Efesios es el capítulo 4, donde aquí Pablo entonces, en razón a esa salvación, a ese llamado, a ese escogerte, amado, dice: yo pues preso en el Señor, pues Pablo estaba preso en Roma cuando estaba escribiendo esta carta, dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La Biblia al día, que es una paráfrasis, dice así: yo, prisionero de Cristo, por servir al Señor, les ruego encarecidamente que vivan y actúen, es decir, procedan, ¿no es cierto?, como es digno de los que han sido escogidos como receptores de tan maravillosas bendiciones. Amén. Cuando nosotros hablamos de bendiciones, casi por lo general, cuando dice quiero compartir una bendición, o alguien dice el Señor me bendijo, y es verdad, todo lo que se está diciendo allí, lo que voy a decir inmediatamente es una verdad, pero casi siempre estamos pensando en algo material. El Señor me bendijo con trabajo. Bendición, amados. El Señor me bendijo en el estudio. Bendición de Dios. Todo lo que tú quieras decir en este aspecto con un corazón agradecido es bendición. Pero ¿sabes cuál es la bendición más grande que sobrepasa todas estas bendiciones? Es de habernos perdonado nuestros pecados y de habernos escogido. Amén. Entonces nunca debe haber en nosotros una queja. Puede haber tristeza, puede haber preocupación. ¿Sí? ¿Cómo no?
Es normal. Es normal. En un cristiano normal. Es normal. El punto está en no turbarnos. Y esta bendición debiera estar siempre grabada como con fuego. A pesar de mí mismo, Él me perdonó y me salvó y me escogió y me selló con su Espíritu Santo. Es verdad, estoy pasando una prueba, dirá alguien. Es una lucha. Sin embargo, nada sobrepasa la bendición, como por allí dice Pedro en un versículo que no recuerdo en este momento, para que vengan tiempos de refrigerio, solaz, tranquilidad en el alma, en el espíritu, porque Él perdonó mis pecados. Amén. Si no, no estamos ni cantando porque no habríamos creído, tampoco estaríamos aquí en este local este domingo. En el verso 1 entonces Pablo saluda a los santos y fieles. Qué interesante. Él no dice solo santos, sino también agrega, hace una extensión, fieles. El calificativo de un santo tiene que ser siempre fiel. Entonces dice a los fieles en Cristo Jesús. Los términos, amados, en Cristo Jesús, en el Señor, en Él y otros términos similares, aparecen en los escritos de Pablo 160 veces. En Cristo, en Él, con Cristo, por Él. Aquí en la carta a los Efesios, si usted los cuenta después, aparece 36 veces. Es decir, que un santo, un apartado, un escogido del Padre en Cristo Jesús está saturado de la persona del Señor Jesucristo. Pedro, hasta donde entendió cuando el Señor preguntó la palabra que nos leyó Julio, cuando el Señor deja la oportunidad a alguno de ustedes, también quiere irse porque medio mundo se empezó a ir allí y el Señor no se puso nervioso. Esa expresión de Pedro dice mucho. Él dice, ¿a quién? ¿A quién, Señor? ¿A quién? Entre otras cosas está diciendo, no hay nadie más. También está diciendo, mi vida no tiene ningún futuro. Mi vida no tiene ningún propósito sin Jesús. Amén. Sin Jesús. Pero no sin Jesús acá en la mente. No, sin Jesús en mí. No tiene. Porque el tema no es una relación de memoria con Cristo Jesús. No. Es una relación en espíritu. Dice que el que se unió al Señor es un espíritu con Él. Entonces aquí Pablo está pensando en esta revelación que Dios le dio y está escribiendo a sus hermanos de Efesios, solicitando que esta carta también sea leída y la de quien envió Colosas también se lee acá. Todo el mundo estaba en ese momento recibiendo por primera vez. Acuérdense que, amados, ahí estaba el tema de los gentiles que no teníamos, hablando de la generación de ellos, sin esperanza en el mundo, sin Dios, sin nada. Nosotros los gentiles no teníamos nada. Si no teníamos a Dios, no teníamos nada. Entonces yo me imagino la alegría, la algarabía que hubo cuando empezó a leerse esta carta que el apóstol Pablo está recordando de lo que ya les había mencionado anteriormente y le está diciendo, hermano, todos fuimos escogidos. Quien creyó en el Señor está sellado con el Espíritu Santo, no luche más para salvarse porque está salvado. Lo que tiene que hacer es guardar la salvación, permanecer fiel al Señor para que no sea juzgado el día de mañana con los infieles, sino sea juzgado como fiel. Y él dice que al fiel le dará la corona de la vida. Entonces, ¿qué significa en Cristo?
Porque cada uno de nosotros, aunque no lo pensemos, Cristo está en nosotros. Por eso hablaba de la memoria. Cristo está en nosotros. Amén. Entonces, si Él está en nosotros, yo tengo que pensar, ¿para qué está en mí? Porque Él es omnipresente. Él dijo a sus discípulos que estaban muy tristes porque Él se iba. Dice, no voy a dejar huérfanos, no los dejaré huérfanos. Vendré otra vez. Estaba justamente en ese momento el cántico que se estaba entonando, me parece que el último. Entonces dice, viene ya, está cerca. Obviamente, yo entiendo que estamos hablando de la segunda venida. Pero no estamos huérfanos. ¿Con quién estamos? Con el que va a venir. En esa dimensión a buscarnos. ¿Dónde está Él ahora? Está en nosotros. Por su Espíritu está en nosotros. Él le dijo a sus discípulos, yo no los voy a dejar huérfanos, vendré otra vez y estaré con ustedes mientras vivan. ¿Cómo dijo? Para siempre. Para siempre. Dice que todo va a concluir. La tierra, el cielo, todo va a ser removido. Pero en Cristo Jesús va a ser todo reunido y estaremos con Él para siempre, amados. Qué bendición más grande. Entonces significa que el discípulo de Cristo ahora, del momento que pasó a pertenecer a la gran familia de Dios, vive y debe vivir funcionando bajo la autoridad y el gobierno de quien está dentro. Interesante. Él está en todas partes, por eso levantamos las manos, ¿ya? Pero cuando nosotros despertamos estamos en Cristo. Amén. La vida nuestra está en Jesús. Ahora el punto es nuestro, cómo vivimos a Cristo dentro de nosotros. Entonces aquel que está en Cristo debe funcionar normalmente bajo la autoridad o gobierno, es decir, bajo la dirección de Cristo. Si es de Cristo, debe funcionar como Él ordena. Él está en nosotros no solo para hacernos compañía, gloria a Dios por su compañía. Él está en nosotros para dirigirnos, para enseñarnos, para revelarnos. El Espíritu Santo y el Señor son uno solo. Amén. Y el Padre, como dice en Apocalipsis, aquel que abre la puerta de su corazón, entraremos a Él, moraremos con Él, comeremos con Él y Él con nosotros. Entonces no vino nunca de visita el Señor, sino que Él mora en nosotros. Dice la Escritura que Él nunca nos abandona. ¿Y cómo algunos entonces vuelven al mundo? Ellos volvieron. Pero a Cristo nadie le roba una oveja, salvo que la oveja se fue, como el pródigo en este caso. Pero yo creo que ninguno de nosotros, al menos yo nunca quiero dejar a mi Cristo Jesús. La unión con Cristo, ¿qué es entonces? En rigor es, y en realidad, ese nuevo ambiente que yo vivo. Porque estoy unido a Cristo. Él es el nuevo ambiente que ahora tengo para vivir y desarrollarme en este mundo. Amén. Como trabajador, como patrón u obrero, es con Cristo. Y es en Cristo. Donde estemos, Cristo está con nosotros. Y está en nosotros. ¿Es así o no? El punto es creer esto, vivirlo y gustarlo. Gustarlo en el Señor. Es decir, entonces, que el ambiente del discípulo no es el mundo. Por eso Juan, la primera carta dice, no améis al mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ok, hermanos? Entonces, el ambiente donde nosotros vivimos es en Cristo. Estamos saturados de Cristo Jesús. De tal manera que vive en Cristo y con Cristo en el mundo. No, él le dijo al papá, no los quites de este mundo, papá, guárdalos del mal. Así que no es asunto de irnos por allí a un lugar
solo para no estar con el mundo. No, si el mundo es físico y también espiritual. ¿Ok? De tal manera, hermanos, que estando con Cristo, cero problema. Él está conmigo, yo estoy con Él, entonces Él debe saturar nuestra vida con su presencia. El hecho de que estemos con Cristo y Cristo está en nosotros, entonces significa que la relación de vida, yo no estoy hablando de actividades. Esta es una actividad cúltica acá el día domingo, donde son 2 o 3 horas máximo, ¿ya? Y durante toda la semana. Pero la vida está en nosotros, mientras el espíritu de vida esté acá. Y la vida no tiene tiempo ni espacio en este sentido. Estamos todos los días con el Señor Jesucristo. De tal manera entonces que la relación de vida, todos los días, donde nos estemos desarrollando de un discípulo del Señor, entonces se está considerando como la vida de Cristo que vive en Él. La vida que nosotros tenemos ahora no es una vida secular y una vida espiritual, como a veces se suele escuchar por allí. La verdad es que en mi vida secular y en mi vida espiritual, más bien es un término que para mí, más o menos como algo religioso. O sea, ahora que estoy en las reuniones, ahora que estoy en el discipulado, ahora que estoy en la oración. No, amado, si orando o no orando, la comunión está. Y puede ser que orando mucho no haya comunión si no andamos como Él quiere. Tiene que ver con la vida normal en nuestro ser. Para mí la vida entonces, en esta relación de un hijo de Dios, es como la vida de Cristo que vive. Nos tenemos una sola vida. La vida es eterna. Jesús llama a sus hijos cuando partimos de este mundo que están durmiendo. Entonces nos va a venir a despertar un día. Gálatas 2:20, Pablo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, porque Él quiso a sí mismo, de sí mismo. Somos entonces escogidos de Dios. En esta introducción o sección de esta carta a los Efesios, cuando uno la empieza a leer, evidentemente que Pablo escribió lo que pensaba. Estaba pensando en ese momento, pero de algo que le había sido revelado. ¿Qué está pensando Pablo? En los cristianos como escogidos, no como los que escogieron a Cristo, no como los que quisieron arrepentirse a Él, no. El arrepentimiento mismo no se origina en nosotros, hermanos. Se puede leer ahí algunos salmos, el Salmo 80, por ejemplo, dice: oh Dios, restáuranos y seremos salvos. Jeremías me parece que es el que dice: atráenos, Señor, y en pos de ti correremos. Tenemos que pensar que el día que nos arrepentimos fue porque el Espíritu Santo nos convenció. Nadie, ningún ser humano le hace un favor a Dios, por favor. Él fue el que envió al Hijo, y el Hijo en plena obediencia a este mundo, a morir por nosotros sin que nadie le pidiera que venga. Él quiso venir. Él perdonaba sin que le pidieran perdón. Todo nace en Cristo Jesús, por voluntad del Padre. Entonces Pablo está pensando: amados, mírense, como escogidos de Dios. Hubo una elección.
Y en esa elección, tú y yo fuimos escogidos. De repente alguien pensará, yo tenía varios amigos cuando el Señor me llamó. Y ahí cuenta la experiencia, cómo fue. Variadas experiencias, como el Señor nos llama. Y a veces uno razona y se pregunta, de todos los que estábamos allí, fui el único que me arrepentí. ¿No ve que está pensando en que Él es el que dio el paso? Y no es así, de acuerdo a la palabra. Más bien debiera decir, con revelación de Dios, fui el único escogido, al menos en ese momento. Y no sé los otros. Y como decía una vez Jorge Imitián, recuerdo esto en este momento, dice, no le preguntaba al Señor, Señor, ¿y por qué me escogiste a mí? Solamente, ¿y por qué no escogiste a los otros? Y dice que el Señor le respondió, bueno, si hubiese querido escoger a otro, escojo al otro y a ti no. Es un asunto de Dios. Hermano, cuántas gracias tenemos que darle todos los días a Dios por la salvación del alma, por la salvación de nuestras vidas, porque Él vino a morar en nosotros, porque ninguno de nosotros escogió al Señor. Él te escogió. Y como Él te escogió, mira la responsabilidad que tenemos. El privilegio no lo podemos medir, amados, con esta mente finita. La gran maravilla de que Él nos escogió. Y alguien dice, si usted supiera lo malo que era yo. No, y Cristo sabía que eras más malo todavía. Así que para Él. ¿A qué bueno salvó el Señor? Nadie es bueno, solamente Él. Entonces Pablo aquí está planteando, ustedes son escogidos. Y como escogidos, gócense todos los días. Pero hay algo más que también deben saber los escogidos. Pero siguiendo esta idea, Pablo entonces está pensando cuando escribe, el Espíritu Santo lo está guiando en la elección. Esto es básico, esto es fundamental, esto es algo que no debe moverse nunca en la mente, ni en el corazón, ni en nada de un hijo del Señor. Él nunca pensaba que había sido Él el que había escogido a Dios. Pablo nunca pensó que Él fue el que escogió a Dios. Y tampoco se te ocurra a ti pensar que tú escogiste a Dios, porque eso no es la verdad. Pablo tuvo ciertamente esta gloriosa revelación que lo hacía pensar a él, siempre me escogió, me eligió. Esta era su fuerza. Esta era la fuerza de Pablo. Esta tiene que ser la fuerza nuestra, el ánimo para amar y obedecer cada día al Señor. Nunca nosotros podremos pagarle a Dios porque nos escogió. ¿Quién? Nunca, imposible. Jamás. Entonces, él decía, Dios me escogió a mí. Él me eligió a mí y me eligió para esto, para esto, para esto. Tenía muy clarito para qué lo había escogido. Primero lo salva y después le aclara la función que él tiene que ejecutar mientras él viva. Que Dios nos escoja entonces, hermanos, es algo que supera nuestra imaginación. Pero esa es la gloriosa y divina verdad. Fuimos escogidos por Dios Padre en Cristo Jesús. ¿No te da gozo saber esto, hermano? Hay que decírselo al alma todos los días. Pablo dice lo siguiente: gracias a Dios soy lo que soy. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Él dice, Él me apartó desde el vientre de mi madre. Sí, es tremendo. ¿Cuándo te apartó el Señor? El día que te entregaste a Cristo. Por eso digo, ¿cuántas veces Él te habló, me habló
a través de los medios que él iba utilizando. A lo mejor cuando era bien joven. Y hay algunos que nunca obedecieron, pero Dios se mantiene fiel en su propósito. Y en el día de la muerte, allí Dios les habla, se arrepintieron y partieron. Si yo razono, digo, no es lo normal. Porque a lo mejor esa persona, ¿cuántas veces antes escuchó? Pero no me puedo meter más allá porque Dios tiene su propósito. Un día tuve una experiencia y cuando me acuerdo de esta experiencia me acuerdo de mi querido hermano y consiervo y maestro en teología y en homilética, Eliasín Verdugo. Estaba una noche en reunión con Eliasín, por acá por Concepción, y entonces me llama una discípula y me dice: Omar, quiero decirte que mi mamá está muy grave en el hospital naval. Y ella me dice: dile a Omar que venga a verme. Yo le dije: ¿tu mami me conoce? Me dijo: una vez, ¿te acuerdas cuando fuiste a casa con Silvia? Fueron a orar por mi hijo que estaba con asma. Ah, ella es tu mami. Más o menos 20 años atrás. Y me quedó una imagen un tanto negativa de ella, porque estaba más que seria, estaba un poquito, parece, molesta, porque estuvimos orando allí. De tal manera que cuando nos vimos seguramente ella se sintió muy feliz cuando nos salimos de la casa. Nunca más la vi. Pero esa noche me dijo: mi mamá está muy grave, en este momento ya entró en coma y está inconsciente. Me alcanzó a decir: dile a Omar que venga. Amados, me dio temor. Y dije: Eliasín, yo siempre lo pasaba a dejar a su departamento, vámonos a Talcahuano, después te vengo a dejar, vamos a orar. Que ya ni me acuerdo el nombre de la señora, pero le dije: vamos, porque ella pidió que fuéramos al hospital. Y entonces llegamos allá y la enfermera dice: yo creo que esta persona dentro de unas 2 horas más ya es cadáver. Y allí veía como la pantallita de la maquinita está, un puntito chiquito así, una terminaba. Ya el corazón ya no estaba prácticamente latiendo. Entonces dije: bueno, dice la Escritura que somos salvos por la locura de la predicación. Entonces, para la enfermera y las personas que estaban a lo mejor escuchándonos al otro lado del vidrio, iba yo a decir una locura. Muy bien, aquí estoy, le dije. Soy Omar, usted me mandó a buscar. Después de tantos años la vuelvo a ver aquí. ¿Y para qué le iba a preguntar cómo estaba? Pero le tomé su manito y ella apretó mi mano. Pero con más máquina y manguera ya no podía estar. Y yo miraba el asunto y seguía igual. Ahí estaba. Le dije: muy bien, aquí estoy con el pastor Eliasín Verdugo. Para ella: ¿quién es Eliasín? Si yo creo que esto otro fue el Señor que le puso eso en su corazón. Entonces dije: bien, voy a orar. Dije: Eliasín, vamos a orar a su espíritu. Como que ella nos estaba escuchando. Y entonces Eliasín le dije: ora tú, yo te voy a respaldar de acá. Muy bien, le dice: señora, vamos a orar entonces por usted. Y empieza a orar Eliasín, y yo tenía mis ojos puestos en la pantalla. Y cuando Eliasín oraba, noté que ella empezó a ponerse un poquito roja y empezó la pantalla así, hermano. Y todo empezó a ser normal. Muy bien, después de la oración, me acerqué a ella, le dije: bueno, si no nos volvemos a ver acá,
Nos vamos a ver en la resurrección un día con Cristo Jesús. Y me apretó la mano nuevamente. La dejé. Y le dije recién, quedémonos un momentito acá. Mira, quiero mirar la pantalla. Y en la pantalla empezaron a bajar estos cerritos hasta que se hizo normal como estaba ella. Y 2 horas después ella partió de este mundo y partió salva. Entonces, Dios tiene sus propósitos y sus planes. ¡Qué maravilla! Él nos escogió. Jesús dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y es muy interesante no mirar solamente a la Biblia como una historia, como una verdad. Eso mismo que le dijo a Pedro, a Pablo, a los discípulos, se dice a ti y a mí. Amén. No es que le dijo solamente a él, no, nos dijo a todos nosotros. Ustedes, ninguno me eligió, yo los elegí a ustedes. Nunca bajes de ese nivel, hermano. Eres un escogido de Dios. Amén. Entonces Pablo enseña que para él lo que empezó a vivir cuando fue entendiendo toda esta tremenda revelación como hijo de Dios, lo vivía en la fe del Hijo de Dios. De tal manera que con esta enseñanza orientaba a la iglesia de Galacia y a las iglesias que él ministraba. Y hoy la palabra de Dios nos orienta a nosotros en que la comunión personal con Cristo Jesús es el aspecto o importancia, lo más importante, hermanos, en la vida de un discípulo. No puede haber nada más importante. Allí cambia todo un concepto de culto, de oración, porque la vida no es un programa, sencillamente es un estado que se va viviendo día a día y minuto a minuto. Amén. No tenemos un programa de vida con Cristo, tenemos una relación con Él. Somos nueva vida, somos sus hijos, Él mora en nosotros. Aleluya. El espacio y el tiempo quedó aquí eliminado. Estamos con Él todos los días, en todo momento, así que no necesito ir a un lugar, no necesito ir a un lugar como para estar más cerca de Dios. Eso es no tener clara esta revelación. No necesitamos. No necesito venir aquí entonces, por favor, es otro tema. No dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. El punto está en que aquí tenemos una instancia como comunidad, como congregación, diré, de alabar juntos al Señor, y qué lindo. Estaba dando gracias, Daniel, por los hermanos de Quillón. ¿Cuántos vieron a los hermanos que son de Quillón llegar? Poco. ¿Por qué no se ponen de pie? Ustedes son. Ahí están, miren para allá. Ellos son los hermanos de Quillón. Ahí está la familia, Pedro, Gigi de su hijo, y acá el matrimonio. Y también hablaste de Rancagua. Aquí está, ponte de pie. Él. Qué lindo. Nos alegramos, somos una familia. Qué bueno, si gusta el próximo domingo, vengan otra vez. Cero problema, hermano. El punto está que todo cambia cuando vivo en Cristo, Él en mí, y esta es una verdad. Él me escogió. Entonces, la puerta la tengo abierta. Él dice, hemos entrado a morar contigo, a vivir contigo, a cenar contigo. La palabra de Dios es nuestro alimento. Amén. Este es un momento maravilloso. Pero no vengo a cargar pilas acá yo. No. ¿Por qué? Es la continuación de un culto diario, personal de cada hijo de Dios con Él. Amén, hermanos. Entonces, despertamos y estamos en Cristo. Podemos alabarle en todo momento, así como pedirle en todo momento por la situación en que nosotros nos encontremos. La unión con Cristo, entonces, ¿cómo se produjo? Como un regalo de Dios Padre. La Escritura dice que Él, el primer escogido
para esta gloriosa relación es Cristo Jesús. El Padre lo escogió para que fuera el primero entre muchos, el único, el vicario, el sacerdote, el salvador, el único que da la salvación, el único intercesor entre Dios y el hombre. Pero también Pablo, al hablar de esta elección, ser escogidos, él está diciendo qué es lo que tenemos que tener en cuenta referente a esta elección que cada uno de nosotros afirma con fe y convicción que fue elegido. Dice, Dios nos escogió para bendecirnos con las bendiciones que no se pueden encontrar más allá que en el cielo. Dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Una persona puede ciertamente en este mundo adquirir por sí mismo alguna habilidad, progresa, puede llegar a cierta posición, puede poseer una cierta cantidad de bienes, como los hay, pero por sí mismo nunca podrá alcanzar la bondad y la paz interior que solo Dios puede dar. Juanito nos leía el Salmo 4 y en el verso 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Dios nos escogió para darnos esas cosas que solo Él puede dar y nadie más. Me estaba acordando mientras Juan leía este pasaje, me acordaba de ese pasaje. Alguien dijo que alguien puede comprar una de las mejores almohadas del mundo, pero no puede conseguir un sueño en paz. Para valorizar siempre en nosotros la obra del Padre, porque esto no es solamente para pensarlo un día domingo, hermano. No, es una relación siempre. Él me escogió para pensar siempre y valorizar en nosotros la obra del Padre de escogernos en Cristo Jesús. Vamos a leer y captar el contraste de esa tremenda diferencia de lo que ocurrió con cada uno de nosotros el haber sido escogidos por Dios. Solamente anoté, vi en la Escritura, 2 pasajes de muchos que hay que nos están orientando y revelando esta misma seguridad divina y maravillosa verdad del Señor. Romanos 5:12 dice lo siguiente. Estamos viendo el contraste. Por tanto dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se llamó Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa era nuestra realidad pasada. El pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. De tal manera que entrar al cielo, 0. Destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Verso 15, el contraste. Porque así como por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron ahora mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aleluya. El cristianismo significa tener a Cristo dentro. Eso es cristianismo, tener a Cristo dentro. Muchos pueden creer en Jesús, creen de su manera racional, pero no tienen a Cristo, no lo tienen. Y como no lo tienen, no tienen vida eterna. Juan dice, el apóstol, el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no, no la tiene. La vida antigua entonces nuestra, ¿por qué se caracterizó? Se caracterizó por la desobediencia, se caracterizó por el pecado, como resultado la condenación y la muerte. La vida en Cristo, entonces, en este contraste, ¿por qué se caracteriza? Por la salvación, por la obediencia,
por la vida, en el Espíritu Santo nos selló. Esa gracia abundante, la justicia de Dios. Él nos hizo justos, perdonó nuestros pecados. El Señor clavó el acta que nos era contraria en la cruz del Calvario y nos dio vida eterna. ¿Qué contraste? Vida eterna, muerte eterna. En Adán, en Cristo. Nosotros pertenecemos a Cristo. Los genes que tenemos son los de Cristo. Dice que nos hace participantes de su naturaleza. Gloria a Dios. Qué tremenda diferencia hay, hermano, entonces. Podemos ver a través de la Escritura esa maravillosa obra de Dios Padre, el habernos escogido en Cristo para morar con Él por toda la eternidad. Pablo, al escribir a los Efesios, entonces, también les revela el propósito, porque es necesario creer que Él nos escogió, ¿no es cierto? Darle gracias por ese llamado divino, que ningún ser humano tiene posibilidades si no está llamado. Pero Pablo aquí también en el verso 4, me gustaría leer esa parte, dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha a sus ojos. Esto también tenemos que tenerlo claro. La contaminación siempre va a estar acá, de este lado de la tierra. La lucha siempre está de este lado. Así es que antes no éramos santos, porque santo significa apartado, para un servicio. Esta palabra, este término conlleva entonces la idea de diferencia y de separación. Eso también uno no tiene que olvidarlo. Y eso también tiene que vivirlo aquí en la tierra. Lo santo, lo que Él santificó, no se compara a lo ordinario, a lo común. Por ejemplo, Él un día santificó el séptimo día y le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés: ese día me lo guardan, ese día no trabajan, es un día santo al Señor. El Señor castigó al pueblo cuando por allí no santificaron el día. Algunos salieron a recoger el maná el día de reposo y Dios los castigó. El séptimo día no era nada igual a los otros días. Tenía las mismas 24 horas, pero era un día que estaba apartado para el Señor. Amén. Nosotros seguimos siendo igualitos por fuera al entregarnos a Cristo. Pero Él dice que nos santificó en esa elección. Nos llamó, nos santificó, nos justificó, nos glorificó. Es decir, totalmente diferente de nuestra vida anterior. O totalmente diferente entonces de aquel que no tiene a Cristo. Debemos pensar en que esto entonces aquí tenemos una doctrina. Y la doctrina está para ser obedecida. No tanto analizada, sino obedecida. Entonces, hermanos, de hecho un discípulo de Cristo ha sido santificado. Tú y yo entonces no somos elegidos solamente, sino que fuimos santificados. Fuimos apartados para un propósito. Por eso están los mandamientos del Señor. Por eso están las leyes. Como alguien dijo una vez, ahora estamos en el tiempo de gracia, no hay mandamientos como en el antiguo. Bueno, allá habían 10, acá hay más de 100. 101 mandamientos me parece que hay en el Nuevo Testamento. Para nosotros. El punto está en que allá tenían que ellos hacer el esfuerzo para cumplirlo. Acá es el Espíritu Santo que nos guía. Y Él puede hacer toda la voluntad del Padre. Sin Él, imposible que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Por eso tenemos que negarnos. Dios dio capacidades en el hombre para negarse
Amén. Dios dio las capacidades. Pablo le dice a los romanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Por lo tanto, entonces, el discípulo de Cristo tiene un poder. Dios lo capacitó con un poder para que no reine el pecado. ¿Por qué el pecado reina? Porque lo dejamos reinar. Gracias, amado. Están muy buenos los reflejos, Samuel. Porque lo dejamos reinar. ¿Ok? Alguien dirá: yo no sé por qué siempre soy tan tentado. Porque te dejas tentar. ¿O no dio poder el Señor para aquello? Bueno, menos mal que la tentación no es pecado. Pero ¿cuántos dijeron eso y hoy están metidos hasta los pies por allí? Porque no se puede jugar. Amados, un privilegio tan grande hasta el cielo, la responsabilidad no es menos tampoco. Pero a Dios gracias, Él nos capacitó para que nosotros podamos vivir. Y para eso está la palabra, para eso está el discipulado, para eso están las enseñanzas, para que cada uno de nosotros ponga obediencia a la palabra del Señor. Cristo está en nosotros. Cuidado con argumentar, porque Satanás ubica, o él va a ver cualquier divinidad en nosotros con el fin de crearnos problemas. Pero nunca olvides, Satanás no tiene ningún poder ni autoridad sobre ti y de mí. Solo Dios, solo el Señor. La diferencia entonces que Cristo ordena a sus discípulos no es sacarlo del mundo al discípulo. No es asunto cómo cambiaría de trabajo. Como por allí me decía un joven: estoy trabajando con puras mujeres. Y él dijo esto, yo no sé, no lo conozco mucho, pero dice: son garabateras. No sé si serán garabateras las mujeres o es un don entre comillas de los hombres. No. El punto está, de repente podemos pedir: quiero tener un trabajo donde ojalá sean todos cristianos. ¿Para qué te quieres arrancar del mundo? Cristo está contigo allí. Cristo vive en ti allí. Quizás a veces una excusa sorda que por allí tenemos es que somos agentes secretos. Entonces no decimos nada. Ahí está el punto. Ahí está el tema. No tenemos que condenar a nadie, por favor. Pero tenemos que marcar diferencia. Amén. Él no nos apartó para ser de ninguna religión, ni de renovación, ni nada, ni de comunidad cristiana, ni de nada. Él nos apartó para Él, hermanos. Amén. Que estemos reunidos aquí, tenemos un compromiso todos los hermanos, que es bueno, sigamos juntando. Pero por favor, la vida del discípulo de las 24 horas, ¿cuánto tiempo estás, entre comillas, solo? Pero con Cristo todo el tiempo. Entonces, el Señor no quiere que seamos diferentes fuera del mundo. No. Él quiere que seamos diferentes dentro del mundo mismo. Para eso necesitamos entonces tener una relación normal, es decir, diaria con el Señor, fortaleciéndonos con la lectura de la palabra y la oración, conversando con Él, buscando los dones de escuchar su voz, como decía unos domingos atrás. Amados, Él quiere que cada discípulo de Él, entre comillas digo, sea un estorbo para aquel que no tiene a Cristo. Porque así te consideran igual. Ya llegó este tipo, ya llegó esta, se acabó la fiesta. De alguna manera, somos como un estorbo. Pero cuando alguien te cree y acepta ese estorbo, pasa a ser un escogido del Señor. Amén. Concluyo. Aun cuando el Hijo de Dios sea bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Efesios 1:3, la guerra espiritual sigue siendo la experiencia diaria del cristiano mientras está en este mundo. Y voy a concluir leyendo el pasaje de Efesios 6,
Efesios capítulo 6. En esta carta en que el apóstol Pablo se dirigía a los hermanos, entonces les dice del verso 10 al 18, a los escogidos, a los elegidos, a los guardados, a todos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Este fortaleceo significa continuidad, significa siempre, no solamente algunos días. Fortalezcanse en el Señor, agrego en un sentido siempre en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra quien no tenemos lucha, ¿verdad? Visible e invisible. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, seguir firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es el antídoto de todo engaño. Y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia, orando, instruyéndose, leyendo la palabra del Señor, escudriñándola. Amados, esta lucha es algo normal, pero en comparación con el llamado celestial, el haber sido escogidos por el Padre en Cristo Jesús su Hijo, no tiene comparación con nada. Amén. Así es que no tomemos la sujeción, el negarnos a nosotros mismos como algo imposible, porque dice que en la fuerza del Señor todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Padre, gracias por esta mañana, por la palabra que tú has permitido que compartiéramos. Somos tus hijos, somos tuyos, seremos tuyos para siempre. Nos escogiste, nos elegiste, nos diste un nombre, nos diste una identidad. No te avergüenzas de llamarnos hermanos, Señor. Es tan grande tu amor que tú has decidido llamarnos hijos de Dios. Bendito sea tu nombre. Qué gloria, qué maravillosa revelación. Y esta no es solamente para tenerla un tiempo en la memoria, en la mente, en el espíritu, sino que está allí. Aunque a veces no lo piense, está por tu presencia y por tu plan y tu propósito. Papá, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todo. Y los invito a que cantemos el estribillo de este cántico antes de la fundación del mundo. A ver si puede ser un tono más alto. Un tono más alto, ¿eh? Antes de la fundación del mundo, Dios el Padre nos predestinó a ser adoptado como hijos suyos por su amorosa voluntad, para alabanza de su gracia, con la cual nos pudo aceptar mediante su amado Hijo Cristo el Señor. Una vez más, amado, antes de la fundación del mundo,
Dios el Padre nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos por su amorosa voluntad, para alabanza de su gracia, con la cual nos pudo aceptar mediante su amado Hijo Cristo el Señor. Aleluya. Que tengan una linda semana, hermanos.